buen Dios, gracias por tu misericordia para con nosotros. El concedernos la vida y en tu voluntad tener que hoy estuviésemos aquí reunidos como hermanos, como tu iglesia, para honrarte y reconocer tu soberanía, tu poder y tu gracia, para esperar en ti y para ver en tu palabra un poco más de la grandeza de tu plan eterno de salvación para con nosotros. Padre, gracias por la vida de cada uno de los presentes. Gracias porque tú colocaste en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y hasta este momento, Señor, tú nos has traído y nos has guiado, y tú nos conducirás y nos guiarás aún más allá de la muerte, dice las Escrituras, y nosotros lo creemos y lo confesamos. Hoy pedimos, Señor, que tú también nos guíes en el estudio de tu palabra y que nos concedas la capacidad de ver en ella tu voluntad para con nosotros. Gracias, Padre, también por los que no están. Pedimos tu guía para ellos, tu gracia y tu misericordia, así como para con nosotros. Tu nombre sea bendecido ahora y para siempre. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar un tema interesante, y es cómo reacciona la iglesia ante la persecución. Hemos venido hablando de las amenazas sociales, ideológicas, que existen para la iglesia, y es bueno pues tocar el tema de la persecución a la iglesia, de cómo ésta se manifiesta y de cómo debe reaccionar la iglesia ante la persecución. Lo estudiaremos el domingo de hoy y el próximo, para que venga el próximo también. Entonces, la idea es poder estudiar estos 2 domingos la reacción de la iglesia ante la persecución. Ahora, es fácil percibir la mala imagen que se le da hoy a la iglesia cristiana. Yo creo que para ninguno eso es algo extraño. Son muchas las personas, y en la mayoría de los casos, personas sin conocimiento real, personas sin prueba de ninguna clase, pero que promueven una imagen negativa de las iglesias cristianas, que se declaran enemigos de las iglesias cristianas. Ahora, gran parte de esa imagen negativa de las iglesias cristianas es alimentada por la existencia de lo que la Biblia denomina falsos maestros, o personas que usan la fe como fuente de ganancia, como modo de ganancia. Y eso nos lo dice, nos lo advierte segunda de Pedro capítulo 2 versos 1 al 13, que no está allí, pero que usted lo puede buscar en su Biblia, o si no yo se lo leo, donde dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, preste atención: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De aquellos que siguen las disoluciones, los caminos de los falsos maestros, de ahí mismo vienen las blasfemias contra la iglesia cristiana, las críticas contra la iglesia cristiana. El camino de la verdad, que no es predicado por estos falsos maestros, es blasfemado por causa de esos falsos maestros y de las personas que siguen a esos falsos maestros, y al sentirse defraudadas por ellos, terminan renegando no de ellos, sino de la fe cristiana. Ese es el proceso que se da. Y sigue diciendo: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Una descripción muy exacta de la existencia de estos personajes y de cómo hay un efecto negativo sobre el camino de la verdad, sobre la fe cristiana, por causa de la existencia de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos líderes cristianos. Ahora, muchas veces son los creyentes verdaderos, los creyentes genuinos, los que tienen que llevar las consecuencias de las conductas de los falsos maestros. Y aún, hermano, si no hubieran falsos maestros, si no hubiera falsos líderes cristianos, si la fe no fuera usada como una fuente de ganancias por muchas personas y terminara eso haciendo que se blasfemara el camino de la verdad, aun si eso no existiera, sin embargo tenemos seguridad de que la persecución a la iglesia cristiana se manifestaría de una o de otra manera. Porque otra cita, que sí quiero que la busque, 2 Timoteo capítulo 3 versos 12 y 13. No, todavía no. Sí. 2 Timoteo capítulo 3 versos 12 y 13. ¿La tienen ahí en su Biblia? Léanla conmigo, por favor. 1, 2, 3. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces aquí nos dice que la persecución se manifiesta no solo por la existencia de los falsos maestros, de esos hombres engañadores que viven engañando y siendo engañados, sino que todos, absolutamente todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sí o sí padecerán persecución de alguna manera. Todo el que no quiera hacer flexibles sus principios de fe cristianos y amoldarse al mundo, va a terminar padeciendo persecución. Eso es lo que la Escritura nos dice acerca de nuestra fe y acerca del camino que seguimos en pos de Jesucristo. Ahora entramos a la temática. Y para introducirnos a ese tema, acerca de la persecución, de cómo se manifiesta y de cómo reacciona la iglesia o cómo debe reaccionar la iglesia ante la persecución, vamos a usar un pasaje muy interesante registrado en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 14. Quiero que abran su Biblia, si la tienen allí, Hechos capítulo 14. Y vamos a estar leyendo de Hechos capítulo 14 los versos 1 al 18. ¿Y por qué vamos a leer los versos 1 al 18? Porque es el contexto para poder tratar el tema. Vamos a leerlo en turnos de 3. Yo leo un versículo, la nave de mi mano derecha lee el segundo versículo, la nave de mi mano izquierda el tercero, y así hasta terminar los 18 versículos que queremos leer. ¿Listo? Dice la Escritura: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijándole de él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os completáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios
sacrificio. Amén. Amén. Ahí tenemos entonces esa porción muy interesante. Un relato en el que vemos dos misioneros. ¿Quiénes eran? Pablo y Bernabé. Esos eran los dos misioneros que tenemos en este relato. Pablo y Bernabé, y nos habla también de dos lugares específicamente. Hay otros que nombra, pero nos nombra a Iconio y a Listra. Iconio y Listra, dos lugares donde Pablo y Bernabé estuvieron. Y vemos cómo la reacción de estos lugares, bueno, es diferente, pero es muy interesante cada una de ellas. En Iconio, aunque creyó una gran multitud, dice que los judíos incrédulos excitaron el ánimo de los gentiles y los corrompieron, también dice allí, para que rechazaran a estos misioneros, para que los rechazaran. Y a pesar de que a través del apóstol Pablo se habían realizado muchos milagros, al final una turba enfurecida, conformada no solamente por estos judíos opositores y por esos gentiles engañados, sino también por sus gobernantes, dice allí, se fueron a apedrear a los misioneros. Y ellos, enterándose de que venían, entonces huyeron al segundo lugar. El segundo lugar es Listra. Y nos dice ahí que en Listra la predicación del Evangelio resultó algo opacada por un milagro que Pablo hizo. Un milagro que Pablo hizo en la cual un hombre paralítico logra caminar. ¿Verdad? Todos estamos en la misma lectura. Así que todos estamos escuchando eso. Y el hombre paralítico logra caminar. Y el hecho de que hubiesen levantado a este paralítico hizo que la ciudad se volcara creyendo que ese milagro había sido obra de sus dioses. Y que estos personajes que habían aquí era como muchas de sus historias en las que sus dioses tomaban formas de hombre. Y supusieron entonces que los dos dioses ante los que estaban eran Júpiter y Mercurio. El que hablaba, el mensajero de los dioses, Mercurio. El otro que estaba allá tenía que ser el más poderoso de los dioses, que era Júpiter. Y entonces supusieron ellos que eran Júpiter y Mercurio, los dos hombres que habían llegado a su ciudad, que era que a sus dioses habían descendido a la tierra. ¿Qué nos narra la historia? Que Pablo y Bernabé, dice, a duras penas lograron evitar que les adorasen como si fueran dioses. Que estuvieron a punto de ofrecerles sacrificios y estos hombres rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud y gritando, les dijeron: hombre, venimos, nosotros somos hombres iguales a ustedes y venimos a mostrarles que de estas vanidades se conviertan al Dios verdadero. Y ese fue el mensaje que intentaron dar Pablo y Bernabé en ese lugar. Sin embargo, analicemos que no se podía estar en una posición de admiración mayor que la que tenían en ese momento Pablo y Bernabé. Hasta el punto que creía la gente que ellos eran dioses. ¿Hasta qué punto los admiraba la multitud? ¿Hasta qué punto eran bien vistos delante de la multitud? Hasta el punto donde creía la gente que estos dos hombres eran dioses. Pero en ese momento la historia da un giro completo. La historia da un giro completo y las multitudes, hermanos, siempre son peligrosas, manipulables e ignorantes. Siempre las multitudes tienen esas tres características, así estén constituidas por gente inteligente. Puede haber gente inteligente en la multitud y sin embargo la multitud siempre será una masa peligrosa, manipulable y ignorante en su pensar. Y la multitud cambia rápidamente. Cambió rápidamente de admirar y casi adorar a Pablo y a Bernabé a estar dispuestos a matarlos. Así de rápido cambia la multitud. Y vamos a mirar entonces la manifestación de la persecución en Listra. Segunda Timoteo, no, esa ya la leímos, pasemos. Aquí, la manifestación de la persecución en Listra. Hechos 14, versos 19 y 20 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿se acuerdan de Iconio la persecución, no? Entonces vinieron de ahí de Iconio, que persuadieron a la multitud, y os escuche, esta vez sí lograron, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí tenemos la persecución manifestándose. Y la persecución siempre se manifiesta de manera repentina.
a través de un cambio de opinión pública. Se va dando un cambio de opinión pública. La multitud pasó de pensar que Pablo y Bernabé eran dioses a pensar que Pablo y Bernabé eran personas dignas de ser asesinadas. Eso es lo que vemos allí. Un cambio entonces bien fuerte en el pensamiento de estos hombres, ¿no? De la multitud. Y ese fenómeno social se ha venido desarrollando más y más en las últimas décadas en nuestro país. En nuestro país se ve un cambio de opinión social para con las iglesias, para con el cristianismo, para con los pastores. Y mire que uno identificarse como cristiano es mostrarse ante la multitud, o esa es la opinión que la gente tiene, que uno es alguien ignorante, que uno es alguien engañado, que lo están estafando, que uno es bobo, que se está dejando tumbar. Eso es lo que la gente piensa cuando uno dice yo soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana. La gente piensa, este es un bobo, este es un hombre que lo están estafando y no sabe. Eso es lo que la gente piensa. Ahora, y lo digo desde mi experiencia, si uno dice que uno es pastor, es como si uno hubiera confesado un crimen públicamente, ¿sí? Como si uno hubiera confesado de yo soy sicario. Uno queda mejor, si uno dice así, eso queda uno mejor. Pero la verdad es que públicamente decir que uno es pastor es como si uno confesara un crimen, como si uno confesara un crimen. Porque para los enemigos de la cruz de Cristo, uno es eso, un criminal, un estafador, un engañador. Es difícil. Y por eso muchas personas optan de pronto por esconder su fe, aunque no es lo que hay que hacer. Pero es natural al ver que esos son los dos puntos de vista. Si uno dice que es cristiano, uno es un bobo que se deja engañar. Y si uno dice que es pastor, uno es un engañador. Esas son las dos posturas de vista que hay con respecto al cristianismo evangélico hoy en día en nuestra sociedad. Y en los últimos 50 años se ve un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, un cambio de ideas de la gente. Pasó de admirar el cristianismo como una fe genuina, como gente entregada, misericordiosa, etc., pasan a pensar que el cristianismo son estafadores y gente boba. Eso ha pasado porque de eso se ha encargado la sociedad. Los enemigos de la cruz de Cristo han persuadido a la multitud. Y la multitud, al ser burda, ignorante, la multitud repite consignas sin entenderlas y multiplican el odio, multiplican la ira sin causas ni razones. Y hermanos míos, las redes sociales de las que muchos de nosotros somos participantes y de las que disponemos hoy en día son eso, son una turba, son una multitud. Realmente que no están reunidos ahí, están reunidos en la web, están reunidos en la internet, pero son una turba, una multitud de gente ignorante que repite cosas sin comprobar si lo que están diciendo realmente es verdad. Copian y pegan la información sin comprobar si lo que están diciendo es verdad, si es genuino. Son multitudes poco críticas, muy crédulas, que se dejan manipular por lo que hoy en día se llaman ingenieros sociales. Y eso es lo que existe hoy en día. Y ante este tipo de turbas nos presentamos como iglesia hoy en día. El relato que acabamos de leer esconde un milagro. Esconde un milagro. No sé si usted lo encontró, pero ahí hay un milagro. Porque Pablo había sido apedreado. ¿Alguno alguna vez ha recibido una pedrada? Y si no, no estuviera echando el cuento, seguramente. O por lo menos la cicatriz la tendría de la pedrada. Porque una pedrada es una cosa extremadamente peligrosa. Y a Pablo lo apedrearon, no fue una piedrita, ¿no? Fueron muchas piedras. Hasta el punto que dice aquí, fueron y comprobaron y dijeron que está muerto. Y sacaron el cadáver como el que saca el cadáver de un gato, de un perro. Fueron y lo sacaron de la ciudad y lo botaron. Así. Y luego de que había pasado la manifestación y habían matado a Pablo, supuestamente, fueron los hermanos a rodear el cuerpo, ¿no? A mirar qué había pasado. Y se paró. Se paró. Y estuvo 20 días en la UCI. ¿No? No, a mí no dice eso. A mí no dice eso. Dice, se paró, entró en la ciudad y al otro día salió a trabajar. ¿Hay o no hay un milagro ahí? Hay un milagro. Yo veo ese relato y veo un milagro allí. Un milagro allí. Al otro día salió nuevamente a evangelizar, nuevamente a trabajar. Hay un milagro en la parte física, el hecho de que a pesar de todos los golpes que recibió, haya sido capaz no solo de levantarse, volver a entrar a la ciudad, sino al otro día salir de viaje. Y hay un milagro en el corazón de ese hombre. Hay una cosa increíble que yo noto que si a mí me pasa eso, yo digo, no, yo me vuelvo a Tarso. Allá me voy a trabajar, monto un tenderete y no vuelvo a molestar a nadie le vuelvo a decir de Jesús porque casi me matan.
No, este hombre salió al otro día dispuesto a seguir sirviendo, dispuesto a seguir evangelizando, dispuesto a afrontar y a usar cada oportunidad de vida para servir al Señor. Y eso es algo maravilloso que tenemos en ese punto, ¿verdad? Vamos entonces a mirar otra cita que tenemos allí, un principio que tenemos allí, y es cómo la iglesia debe actuar ante el rechazo y la persecución. Ya vimos cómo se manifiesta. Se manifiesta por un cambio de opinión, donde pasa de ser respetado y admirado el individuo por su fe a ser perseguido por su fe y por lo que opina y por lo que dice. Eso les pasó a Pablo y Bernabé, que hacían milagros. Ahora nosotros, imagínense, también tiene que llegar. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Ya vimos. Ahora, ¿cómo la iglesia debe reaccionar ante el rechazo y la persecución? Y lo primero que vemos es que la iglesia debe reaccionar como Pablo y Bernabé reaccionaron. Primero que todo, perseverando en la evangelización. A pesar de la persecución, se debe perseverar en la evangelización. Pasemos al texto, en Hechos 14, igualmente el verso 21. Alguien que me lo lea, por favor. Y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces dice que Pablo y Bernabé fueron a Derbe, que era otra ciudad. Allí continuaron con la extensión del evangelio. Allí continuaron hablando a las personas de la obra que Jesucristo había hecho por ellos. Y no solo lo hicieron allí, sino que dice que después de eso regresaron otra vez a las dos ciudades donde los habían rechazado, donde los habían perseguido y donde a Pablo lo habían apedreado. Volvieron a esos lugares. Y ahí es donde vemos una actitud que solamente es posible por el poder de Dios y del Espíritu Santo en el corazón de un hombre. Ahí vemos dispuestos a volver a los lugares donde los habían rechazado y continuaron la obra también en Iconio, también en Listra, también en Antioquía. Ahora, es una pregunta natural. ¿Por qué es tan importante el Evangelio para la iglesia? Al punto de insistir en este mensaje y de insistir en esta verdad, aunque traiga consigo problemas, aunque traiga consigo rechazos y persecuciones. Por lo que nos dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Voy a pedirle a las damas que me lean todas juntas Romanos 1, 16 y 17, por favor. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Están allí? Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya leyeron el texto. Ahora respóndanme ustedes la pregunta. ¿Por qué el Evangelio es un mensaje por el que vale la pena sufrir? Es para salvación. Porque es la manifestación del poder de Dios para salvación. Hermanos, la respuesta es, vale la pena sufrir por el Evangelio porque es en el mensaje del Evangelio que se manifiesta la única esperanza de salvación para toda la raza humana. La única esperanza de salvación. La noticia del Evangelio habla de la provisión de Dios para el hombre, de la participación de la gloria de Dios para el pecador. Habla de dejar la inminencia de la condenación eterna y reemplazar esa inminencia de condenación eterna por la esperanza de gloria. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Incluso aún a los enemigos de Dios. Aún a los enemigos de la iglesia, aún ellos no cuentan con ninguna otra esperanza para librarse de la condenación eterna, sino el arrepentirse y creer en Jesucristo como Salvador. Y Pablo sabía eso, ¿sabe por qué? Porque Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Había estado al pie de Esteban mientras le hacían lo mismo que le hicieron a él. Solamente que Esteban no se volvió a parar. Y él estaba allí. Y ahora le tocaba el turno a él.
porque el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él y se le atravesó en un camino. Porque los cristianos no podían mandar a ninguno a evangelizar porque los cristianos estaban escondidos, le tenían miedo. Entonces ninguno iba a salirle al camino a él. Fue el mismo Jesús el que salió a evangelizar a Pablo. Y esa es la razón. Aún los enemigos de la iglesia necesitan arrepentirse y creer en Jesucristo como Salvador, porque 1 Timoteo 5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no hay otra opción, no hay otro camino que puedan seguir, y si siguen otro camino no van a llegar, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Él. Esa es una realidad. El Evangelio es la manifestación de la voluntad salvífica de Dios para la humanidad, porque si usted estuviera en 1 Timoteo 5, 2:5, que es lo que leímos, usted se da cuenta que arriba dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí hay un principio de que el Evangelio es la manifestación de la voluntad salvífica de Dios para el pecador. Y por eso vale la pena sufrir por el Evangelio. Es el llamado de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación para con todos los hombres. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y entonces, viendo esta historia y analizando lo que vivimos hoy en día, podemos decir que el Evangelio es más grande que nosotros. El Evangelio es más grande que usted y que yo. No importa lo que usted sea o lo que yo sea. El Evangelio es más grande que nosotros. El Evangelio es más importante que nuestros empleos. Escuche bien. El Evangelio es más importante que nuestra posición social. El Evangelio es más importante que nuestra alineación política. E incluso el Evangelio es más importante que nuestras vidas. Aunque para nosotros, con ese instinto de supervivencia que tenemos, pensemos que nuestra vida es lo más importante. El Evangelio es más importante que nuestras familias. El Evangelio es más importante que nuestra salud. El Evangelio es más importante que todo, porque el Evangelio debe ser oído por todos los hombres, para que por la gracia de Dios, muchos de ellos se libren de la condenación y lleguen a la vida eterna. Y qué feo que le digan a uno eso. Que eso es mensaje que omitimos muchas veces dar. En realidad es más importante que nosotros. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que cuando la iglesia sea perseguida y nos toque una diáspora o nos toque lo que nos venga encima, cada uno de nosotros tiene una misión, y es seguir evangelizando, seguir llevando el mensaje del Evangelio. Ahora, lo segundo, ¿qué más hicieron estos hombres ante la persecución? La iglesia debe reaccionar ante la persecución confirmando y exhortando a los hermanos. Hechos 14:22. Varones, por favor, Hechos 14:22, todos juntos. 1, 2, 3. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando ser cristiano no parece muy buena idea, no está de moda ni es algo cool, ¿no? Como hoy en día. Cuando ser cristiano no es lo mejor que uno pudiera hacer, entonces existe el peligro de que los creyentes se desanimen, de que los miembros de la iglesia se desanimen, y aparecen preguntas en la mente de las personas. Y miren que estamos hablando de los creyentes de Listra, estamos hablando de los creyentes de Iconio, de estos dos lugares donde la persecución se había manifestado. ¿Qué pregunta podía pasar por ellos? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Los creyentes de Listra, los creyentes de Derbe, los creyentes de Iconio, que estaban comenzando su camino de la fe y habían visto cómo aquellos mensajeros que Dios había usado para traerles el Evangelio habían sido apedreados, habían sido perseguidos, habían tenido que huir. Entonces su corazón estaba confundido y se preguntaba, cualquiera de ellos se podía preguntar, ¿cómo un Dios que puede hacer el milagro de levantar un paralítico, que puede hacer milagros, multitud de milagros, permite que su iglesia pase por esto, si tiene el poder para evitar que su iglesia pase por esto?
si tiene el poder de librarnos de todas las dificultades, ¿por qué nos permite pasar por las dificultades? Entonces el trabajo de Pablo, según el versículo que leyeron los varones, fue regresar a esos lugares otra vez y enseñar una verdad espiritual. Busquémosla. Búsquenla en el versículo. ¿Cuál es la verdad espiritual? Dice, ¿qué? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ese es el mensaje que es difícil de digerir para cualquier creyente. ¿Por qué es necesario? Pero la Biblia nos dice que este fue el mensaje que ellos pasaron dando. Hermanos, esas pedradas fueron necesarias. ¿A usted le parece que era un mensaje muy bonito? No era un mensaje bonito. No era un mensaje. Un montón de gente desanimada y Pablo ahí diciendo, hermano, eso era necesario. Eso era necesario. Las tribulaciones son necesarias en el peregrinaje cristiano. Y cuando empecé a estudiar esto, encontré versículos 1000 de la necesidad de la tribulación. Y dije, ¿cuántos pondré? Y luego dije, no, ellos también en la Biblia, voy a poner uno. Y puse este. Primera de Pedro 5:10. Busquémoslo ahí, hermanos. Primera de Pedro 5:10. ¿Lo tienen todos allí? Amén. Juntos, al unísono. 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira este versículo, tan interesante, porque habla del poder de Dios, el Dios de toda gracia, de todo don, de todo regalo, de toda cosa buena. Este es el Dios de nosotros. Y este Dios de toda gracia nos llamó ¿a qué? A la gloria eterna, a su gloria eterna, a ser partícipes de su gloria eterna. ¿Y nos llamó cómo? En Jesucristo. Un texto muy bonito porque resume una serie de verdades impresionantes. Y aquí viene la parte que no nos gusta. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. No, un poquito. Un poco de tiempo. No, y la razón por la que hay un poco de tiempo es porque lo está comparando con la gloria eterna. Si lo comparamos con la gloria eterna, así usted padezca aquí 80 años, no deja de ser sino un poco de tiempo. Esa es la razón. Porque al compararse, al hacer contraste con la eternidad, nuestro padecimiento terrenal no llega a ser sino un poco de tiempo. Sin embargo, esas tribulaciones del creyente son parte de un proceso que Dios diseñó para perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer al creyente, para construir en nosotros un carácter semejante al de su Hijo Jesucristo, que también vino a este mundo a padecer por nosotros y nos dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice la Escritura. Más sabiendo nosotros que las mismas circunstancias, que los mismos padecimientos son comunes a todos los creyentes. Porque 1 de Pedro 5:9, que es el versículo que está antes, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No importa cuánto usted padezca por ser creyente, sepa que no está solo en ese proceso. A veces el cristiano se siente como se sentía Elías. ¿Se acuerda de Elías? Huyendo de acá y su esposa, y deprimido debajo de un arbolito, allá debajo de un matorral, y luego yendo a un monte, y allá se encuentra con Dios, y Dios le dice, no, es que no estás solo, yo me he reservado un montón de gente, igual a ti. Solamente que él se sentía solo. Sin importar que usted se sienta solo en su empresa, que usted se sienta solo en su institución educativa, que usted se sienta solo en su círculo de vecindad, si usted se siente solo en su familia por su fe, sin importar que usted se sienta luchando solo, sepa que los mismos padecimientos los están llevando sus hermanos, no solo aquí en esta iglesia, sino
en todo el mundo. En todo el mundo. Y que no llegaron a su vida por casualidad, sino que es parte de un plan perfecto de Dios, en el cual Él quiere tomarlo a usted y perfeccionarlo, afirmarlo, fortalecerlo y establecerlo como un hijo suyo. Hechos 10, 35 al 36. Nos anima. Nos anima. Es un versículo de ánimo. Y quien lo encuentre lo puede leer, pero fuerte, por favor. Hechos, capítulo 10, versos 35 y 36. Ah, no, perdón, sí tiene razón, leí mal, es Hebreos. Hebreos 10, 35 al 36. Bueno, pero Ana María, aquí está, vea, léamelo, háganme el favor. Duro. Vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Listo, gracias, hija. Mire ese versículo. Y dice, no, ¿verdad? Que es lo primero que pierde el desanimado. La confianza en Dios. Y le dice, vea, no pierda pues su confianza. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Que esa confianza que usted tiene en Dios, dice ahí, tiene grande galardón, tiene gran premio. El confiar en el Señor tiene un galardón grande al final. Usted no lo ve ahorita, pero tiene grande galardón. Y luego dice otra cosa que es necesaria. Dice, nos es necesaria la paciencia. ¿Qué es ser paciente? Es esperar. Es esperar. ¿Es rico esperar? ¿Es rico ser paciente en un hospital? No es lo peor que uno le pueden poner de plan, ¿verdad? Ay, vamos al hospital a esperar. No, y más si uno tiene algo que lo está afligiendo. Porque precisamente uno no va al hospital porque está despachado, ¿verdad? Ah, no estoy tan aburrido, me voy a una sala de hospital. Sino porque tiene una aflicción. Por eso se va a ese lugar a esperar, a ser paciente. A ser paciente. Mientras la aflicción sigue ahí molestando, uno sigue ahí sentado, calladito, esperando. Hay pacientes poco pacientes. Y hay cristianos poco pacientes. Somos muchos los cristianos que nos falta paciencia, que nos falta la capacidad de esperar en el Señor y de ser pacientes y perseverar en hacer la voluntad de Dios, aunque la presión del mundo nos llame a ser diferentes. En hacer la voluntad de Dios hasta el final, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, recibiremos entonces la promesa que Él nos ha hecho. Como Pablo y Bernabé lo hicieron, así la iglesia debe animarse, debe exhortarse ¿a qué? A lo que dice que hicieron ellos, a perseverar en la fe y a encontrarle sentido a sus aflicciones en la esperanza de gloria eterna, en la esperanza que habita en cada creyente. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando llegue la aflicción, vaya donde el hermano y dígale, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es parte de un plan eterno del Señor que yo no entiendo ni usted tampoco, pero Él sí. Y con que Él lo entienda es suficiente. Con que Él lo entienda es suficiente. Lo tercero, la tercera reacción, volvemos a Hechos, el capítulo 14, ahora vamos con el verso 23. Y vamos a ver lo tercero que hicieron ellos como reacción a la persecución. Hechos 14, 23. Un joven, por favor, me haga el favor de leer Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo arado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué hicieron? Constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy interesante esto. A medida que la iglesia crece, y lo curioso es que la iglesia crece a pesar de la dificultad, a pesar de lo que tenga que atravesar, la iglesia sigue creciendo. La iglesia crece. Es natural, es un ser vivo. Él crece a pesar de la dificultad. Ahora, a medida que la iglesia crece, pues es necesario que más personas se levanten para servir, para liderar la grey, para cuidar de la grey. Y es por eso que se requiere, como dice ahí, establecer ancianos o obispos, la palabra obispo, ¿no? El que está ahí, un presbítero, un obispo, en cada congregación, un anciano. Una persona que supervisa, que cuida, que vela por la grey.
Porque analice usted, ¿cuántos misioneros había? Dos, ya vimos 2 misioneros. ¿Y cuántas iglesias hemos visto hasta ahora? 3. Ya en ese relato ya no alcanzaban. Ya no alcanzaban los obispos, ya no alcanzaban los ancianos, ya no alcanzaban los misioneros, los pastores, para las iglesias que había, no alcanzaban. Entonces era necesario establecer un liderazgo en cada iglesia. Era necesario establecer obispos o ancianos en cada congregación. Y Pablo y Bernabé sabían que no iban a parar ahí, que iban a seguir su camino, que ellos tenían que continuar la obra que se les había encargado. Y los nuevos creyentes necesitaban ser cuidados, y por eso se dieron la tarea de establecer ancianos en la iglesia. Pero un anciano no es establecido por capricho. Este me cae bien, lo voy a poner de anciano. No funciona así. Debía ser alguien apto para el cargo. Debía ser alguien que cumpliera ciertos requisitos. Ahora, esos requisitos, el mismo apóstol Pablo, en una carta que escribió a Tito, uno de sus colaboradores, le recordó qué tipo de persona podía ser puesta al cuidado de la iglesia. Eso está en Tito capítulo 1, versos 5 al 9. Ahí nos dice qué tipo de persona puede ser puesto al cuidado de la iglesia. Como es una lectura larga, la vamos a hacer todo juntos. Tito capítulo 1, versos 5 al 9. ¿Están allí? Amén. Bueno, adelante, busquen, yo espero. Último texto del estudio de hoy. Tito capítulo 1, versos 5 al 9. Tito capítulo 1, versos 5 al 9. ¿Listos? Sí. A la cuenta de 3. 3. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo y Bernabé habían estado un tiempo en cada ciudad. Habían estado primero predicando en las sinagogas, posteriormente, cuando eran echados de las sinagogas, predicando donde se pudieran, y posteriormente reuniéndose en la casa de los hermanos, con la gente que había recibido su palabra, siguiendo formándolos, dándoles a conocer, tal como el mandato de hacer discípulos dice, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo he mandado. Entonces estaban en ese proceso, constituyendo discípulos, procurando que se identificaran públicamente con Cristo a través del bautismo, pero también instruyéndolos y enseñándoles las cosas que Cristo había mandado y en la verdad del Evangelio. Ahora, después de que habían sido instruidos, entonces Pablo y Bernabé se dieron a la tarea de mirar esos varones que cumplían con estos requisitos. ¿Y por qué sabemos que son varones? Porque son maridos de una sola mujer. Por eso sabemos que son varones. Porque queda registrado que históricamente eran varones. Lo dejaron ahí para que corrigieran lo deficiente y establecieran ancianos. ¿Qué tipo de personas debían ser estos varones? Dice que fuera irreprensible, como ya dijimos, marido de una sola mujer, con hijos creyentes que no estuvieran acusados de ser disolutos o rebeldes, que fueran también como administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no borrachines, no pendencieros, no que les gustaran los negocios chuecos, codiciosos de ganancias deshonestas, sino capaces de recibir gente en su casa y mostrar su vida y que su vida fuera de ejemplo, amantes de lo bueno, sobrios en su conducta, justos en su proceder, santos, apartados del mal y controladores de sí mismos, dueños de sí mismos, que sea capaz de refrenar sus instintos.
Eso es lo que se pide de un hombre que cuide la iglesia. Que nunca peque, no, eso no dice allí. Que no tenga algún defecto, tampoco dice allí. Que no tenga cosas que mejorar en la vida, no, tampoco dice eso allí. Pero que pueda cuidar de sí mismo espiritualmente para que tenga cómo cuidar también de los demás. Eso se pide de él. Que sea responsable en su rol, en su llamado a servir a la iglesia. Y dice allí algo muy importante. Retenedor. ¿Qué es un retenedor? ¿Ya saben, hermano, qué es un retenedor? ¿Qué es mecánico? Pues es un dispositivo que pone para que el aceite del motor no se salga. Ah, vean, eso es un retenedor. Evitar que algo siga de largo, siga su camino de largo, eso significa un retenedor. Es algo que evita que una sustancia siga de largo, pase de largo. ¿Qué es lo que debe ser un pastor o un líder de una iglesia? ¿Retenedor de qué? De la palabra. De la palabra. Fiel. ¿Sabe qué es fiel? Fiel es un molde que se usa en la zapatería. Y si usted le dice talla 36, ese es. Eso significa que siempre es la misma, que no tiene alteración. Está hablando de que retenga la misma palabra que recibieron los apóstoles, él la retenga, que no le haga ningún cambio, ninguna alteración, que no la acomode para él poder hacer lo que quiera. Que eso se presenta hoy en día con los falsos maestros. Acomodan la palabra para ellos poder dar rienda suelta a su pecado. Entonces no, alguien que mantenga la palabra fiel, así la palabra le duela a él mismo, que la mantenga fiel, la retenga allí fiel, la memorice, la mantenga en su cabeza, en su corazón. ¿Para qué? Para que pueda exhortar a otros con sana enseñanza y convencer a los que llevan la contraria. Miren ese rol tan importante. Qué importante, hermanos. Qué importante que en una iglesia existan varones con estas características. Es fundamental para la iglesia. Es uno de los motivos de oración más importantes de una iglesia, que Dios coloque varones así, como los describe este versículo, dentro de la iglesia. Se necesitan, son fundamentales, son el órgano motor de una iglesia. Sé que a algunas mujeres no les gusta la explicación, pero esa es una oración fundamental. Ojalá en el grupo de mujeres fuera una oración constante. Que Dios levante esta clase de varones en la iglesia. Qué importante eso para orar. Pero sobre todo, qué importante que cada varón presente se esfuerce por llenar estos requisitos que dice aquí. Se esfuerce por ser este tipo de hombre, para que cuando haya la necesidad de servir al Señor, no sea su propia vida la que lo desacredite, no sea su propia vida la que lo descalifique, sino que pueda levantarse y decir, a pesar de lo que soy, yo voy a servir al Señor. Y entonces, qué importante esto. 3 cosas aprendimos hoy. ¿Cómo reacciona la iglesia ante la persecución? ¿Quién se acuerda? Hay que perseverar en la evangelización. ¿Qué más? Confirmando y exhortando a los creyentes. Hermano, ¿está dispuesto a seguir en la fe? ¿Vamos a seguir juntos este camino hasta el final? Eso es, exhortar y confirmar a los hermanos. Y por último, estableciendo un nuevo liderazgo, porque en la persecución no se sabe cuándo se acaba uno. Hay que dejar a otro que sea mejor que yo y que continúe cuidando la iglesia. Eso se necesita. 3 cosas importantes. Prepárense para hacer esas 3 cosas toda la vida, con o sin persecución. Hay que hacer estas 3 cosas. Concluimos hoy que la iglesia debe reaccionar ante la persecución perseverando en la evangelización, animándose y exhortándose a permanecer en la fe y constituyendo líderes para su cuidado y crecimiento. ¿Aprendimos algo hoy? Sí. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y pidamos al Señor por nuestra iglesia. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por esta tu iglesia que tú compraste, por cada hermano que está hoy aquí y que está dispuesto a aprender y a buscar y a tolerar el golpe de la palabra en su corazón y en su vida. Yo te pido por esta iglesia, porque sabemos que la persecución viene, sabemos que cada día se vuelve más recio, que la opinión pública sobre nosotros, aún de aquellos que en ignorancia ni nos conocen, ni saben qué hacemos, ni qué decimos, sin embargo hablan mal de nosotros y procuran que se levante una persecución en nuestra contra. Padre, danos firmeza para que cuando esto suceda seamos como Pablo, nos levantemos de entre las piedras y seamos capaces de seguir nuestro camino de fe. Sigamos con denuedo evangelizando a pesar de la oposición. Sigamos con denuedo confirmando y animando a los hermanos
y siendo fortalecidos unos a otros podamos seguir, Señor. Y que cada día se levanten más y más varones que cumplan esos requisitos de liderazgo y que puedan cuidar a la grey conforme a como tu palabra lo ha establecido. Permítenos, Señor, ser fieles a las Sagradas Escrituras hoy y siempre. Esta es tu iglesia que tú compraste. Levanta sobre ellos tu rostro, oh Dios. Danos paz y bendición y prosperidad en nuestro camino y permítenos vivir para tu gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Amén.